Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo. Buenas noches. Vamos a comenzar con un estudio bíblico de un libro nuevo. Ya habíamos terminado con el libro de Romanos, así que ahora vamos a empezar con el libro de Levítico. ¿Por qué vamos a este libro? Ya estuvimos estudiando acerca de Romanos, estuvimos estudiando acerca de Gálatas, acerca de Colosenses, estuvimos estudiando varios libros que nos hablaba siempre de lo mismo, de la ley, de la gracia. Anthony Sánchez, querido, ¿cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Bendiciones, qué lindo verte, me alegra mucho. Eh, bueno, hoy vamos a tratar con un libro para nosotros nuevo, que lo vamos a repasar para el grupo, lo vamos a estudiar, y va a ser un libro con unos estudios sistemáticos, pero vamos a ver el concepto general del libro de Levítico. Esto es lo que queremos entender. ¿Por qué? Porque para entender lo que Cristo hizo fue lo que fue el sacrificio. Si queremos entender lo que Pablo estaba hablando acerca de la ley, de la gracia y todo esto, John Higuita, ¿qué tal? Bendiciones, saludos desde acá de Argentina. Me alegro de tener a mis hermanos, de un hermano en Chicago, otro hermano de Colombia, ¿no? ¿Sos, John? Me parece que sos de Colombia, ¿no? John Higuita. Eh, Así que bueno, acá estamos de Argentina, somos varios del grupo. Así que, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el libro de Levítico. Este es un libro que generalmente no se enseña, generalmente en las iglesias toman algún versículo aislado nada más y se malinterpretan, lo utilizan mal. Después tenemos confusiones donde aparecen los judaizantes que quieren que vuelvan a la ley porque en la Biblia dice que Levítico esto, que Levítico lo otro, y vemos un montón de cosas que no la entendemos y hasta parece aburrido, hasta parece que decimos, pero ¿qué es todo esto? Entonces, y por eso nos conviene decir, bueno, mejor, todo lo puedo en Cristo me fortalece, en Cristo somos más que vencedores y ya somos todos felices. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Vamos a estudiar este libro, que para esto vamos a tener que hacer una introducción. Y en esta introducción vamos a ver desde el comienzo, más o menos, desde Abraham. Vamos a hacer un repaso porque tenemos que llegar bien a que cuando llegamos al libro de Levítico, ver bien cuál es el contexto en cuanto a lo que debemos estudiar y el enfoque. Porque recuerden que siempre los libros hay que estudiarlo con el concepto histórico. Hay que ver bien el contexto. Por eso, cuando veíamos en Pablo que estaba hablando a los corintios, cuál era la sociedad, cómo estaban manejándose, cuál era la situación, es diferente. Entonces, acá vamos a encontrarnos con un pueblo que se encuentra en el medio del desierto. Ahí le fue dadas las leyes, ahí le fueron dadas ciertas leyes sanitarias, humanitarias, leyes ceremoniales. Entonces hay que saber cómo se aplican cada una de las leyes. Entonces, pero bueno, para esto vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, primero el llamado viene de Ur de los Caldeos. A ver, desde Adán y Eva hasta Abraham no había ningún llamado de una manera especial para el pueblo de Israel. Se regían con lo que era la ley en cuanto a los mandamientos que tenían grabado en el corazón. Desde Caín y Abel eran personas que eh, Dios los juzgaba conforme a la ley que estaba grabada en el corazón. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que aparece Abraham. Cuando aparece Abraham, viene el llamado a Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es donde hoy encontramos Irak, es donde encontramos hoy el país iraquí. Entonces, bueno, en esa región vemos que estaba Ur de los Caldeos. Ahí es donde comienza toda la historia. Dios llama a un hombre que se llamaba Abraham, Abraham sin H en el medio, porque después vemos que el Señor, bueno, lo llama. ¿Qué es lo que le dice? Ven a la tierra que te mostraré. Lo que representaba lo de Abraham era a la tierra espiritual, a la tierra prometida. Es más, él ni llegó a la tierra de Canaán, pero hablaba de la tierra prometida, que era la tierra celestial. Entonces, lo primero que le dijo es que deje a su casa, que deje a su familia, y tenía que llegar a la tierra prometida. Bueno, ¿qué representa esto? Acá comienza el llamado. Acá hay ciertas promesas para Abraham y para toda su descendencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Ahora, Abraham tiene una mujer que es estéril, pasada de edad, 90 años, él tenía 100 aproximadamente,
y al no poder tener hijos, recibe una promesa. Cuando recibe la promesa, nace la semilla mesiánica. La promesa son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo santo, el pueblo salvo, el pueblo escogido que comienza en Abraham. Bueno, tiene dos hijos, por un lado Ismael y por otro lado tiene a Isaac. Fíjense que la descendencia no viene por el lado de Ismael. Por el lado de Ismael tenemos lo que es Arabia Saudita, todo lo que tenemos, todo lo que es Medio Oriente, que son enemigos del pueblo de Dios. Bueno, la semilla, incluso la semilla mesiánica, significa que a ver, desde el esperma de Abraham, ahí viene la semilla mesiánica donde iba a venir el Mesías, que pasa por Abraham, por Isaac, por Jacob, de las 12 tribus pasa por Judá, de Judá pasa por David, bueno, y así hasta llegar el Mesías. Pero bueno, estamos con Abraham. Entonces, tiene el hijo de la promesa, Isaac. Isaac tiene dos hijos. Tiene dos hijos que uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. En Romanos nos había dicho que el Señor dijo, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el Señor había apartado el pueblo por la descendencia por el lado de Jacob. Jacob, Esaú, bueno, sería un pueblo enemigo también. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Ahora Jacob tiene 12 hijos. Estos 12 hijos son lo que se llama las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel llegan después de que estuvieron en Egipto con José. Tienen un hijo, un hermano que se llama José, que se va a Egipto. Bueno, esta historia ya la conocemos, que es todo repaso, pero yo para que lleguemos al contexto histórico, en qué situación nos encontramos para ver de qué partimos, para entender Levítico. Bueno, entonces, tenemos a José, que es vendido por sus hermanos, y vemos que se va a Egipto. En una etapa de hambre, los hermanos van, se encuentran con su hermano, bueno, al fin de cuentas de todo esto lo estudiamos en Génesis con excelencia, por lo menos bien detallado, y vemos que José perdona a sus hermanos y viene Jacob, que el nombre sería Israel, y vienen a vivir a Egipto. Entonces nos encontramos con las 12 tribus de Israel más Jacob, que vive un tiempo, creo que 14 años vivió en Egipto y muere. Y bueno, y lo que nos vamos a encontrar ahora con este pueblo, que ahí ya tenemos Israel dentro de Egipto, que es lo que representa Egipto, representa el mundo, representa los azotes. Entonces, cuando estaban en Egipto, este pueblo pasan 400 años. Entonces, en 400 años, lo que vemos es que, ¿qué tal, Cristo sin Fronteras? Saludos, bendiciones, ¿cómo estás? Entonces, ahora tenemos un pueblo, el pueblo de Israel, que no tenía una escritura, no tenía nada, no tenía una Biblia. De lo único que venían hablando era decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o el Dios de Jacob. Es como decir, yo tengo un bisabuelo que conoció y vio algo, y esto era lo más cercano a el evangelizar. Entonces, lo que vemos es que este pueblo está 400 años en Egipto. Entonces, son aproximadamente 10 generaciones que fueron pasando. O sea que de Jehová no conocen nada. Nacen en el medio del mundo, nacen en el medio del pecado, nacen en el medio de la idolatría. ¿Qué haces, René? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todavía te estoy esperando, ¿eh? Qué bueno, saludo que me alegra que estén ahí, que estamos conectados. Hoy es un libro importante, ¿eh? Estamos con Levítico. Estoy contando el resumen, una introducción. Bueno, entonces, acá tenemos un pueblo que estuvieron en Egipto durante 10 generaciones, 400 años. Entonces, en estos 400 años, vemos que este pueblo no conocía a Jehová, ya no se acordaba ni del Dios, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de nadie. ¿Y qué es lo que hacían? Adoraban al faraón, vivían trabajando como esclavos. Entonces, lo que vemos es que estas personas eran idólatras, estas personas eran esclavos y eran azotados por el faraón. Bueno, esta es la situación de cómo estábamos nosotros en el mundo. Esto es lo que representa. Bueno, se levanta Moisés, el Señor llama a Moisés, que lo iba a usar como Salvador, y acá comienza todo. Moisés, cuando lo vemos en Éxodo,
es un tipo de Cristo. Cada vez que lo vemos a Moisés, vemos a Cristo intercediendo por un pueblo rebelde, y el pueblo rebelde somos nosotros. Entonces, nunca nos pongamos con que yo soy Moisés, yo soy David, yo soy Daniel. No, 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 nosotros somos el pueblo rebelde. Daniel representa un tipo de Cristo. Josué representa un tipo de Cristo. David representa un tipo de Cristo. ¿Se entiende? Y nosotros siempre vamos a representar al pueblo rebelde. Pero da la casualidad de que todas las iglesias, no, 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 yo tengo las profecías de Daniel, yo mato gigantes como David, no porque es un tipo de Cristo. Está bien, en áreas podemos representar la lucha y enfrentarlo, pero siempre el mejor ejemplo que somos el pueblo rebelde. Bueno, aparece Moisés. Cuando aparece Moisés, vemos que Moisés se levanta y viene con Aarón y saca al pueblo de Israel. Saca al pueblo de Israel con señales, con milagros, con prodigios. Y bueno, todo el pueblo de Israel sale y llegan al Mar Rojo. Entonces, lo que vemos hasta el momento, para que entendamos un poquito, porque esto tiene que ser algo aplicable a nuestra vida, de nada sirve saber historia y decir, bueno, me conozco todo, las 10 plagas, todo. El tema es que el Señor saca a Israel del mundo, y es así como el Señor nos sacó a nosotros del mundo, de la fornicación, de todo lo que de todo lo que es el mundo, de robar, matar, idolatría, bueno, todo de eso nos saca el Señor. Lo saca a través de Moisés, que representa un tipo de Cristo, que el Señor nos salva a través de Cristo. Y vemos que Moisés llega en una situación donde están en el Mar Rojo, donde viene el pueblo enemigo de los egipcios y tenían el Mar Rojo. Estaba todo terminado, estaba todo liquidado. Así estábamos nosotros. Pero cuando se abre el Mar Rojo, vemos que el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo. Entonces, este Mar Rojo se cierra y mueren todos los egipcios que los perseguían. Bueno, este Mar Rojo representa la sangre de Cristo. Es cuando tenemos el llamado, que Dios nos llama y hallamos salvación. Y es que dejamos el mundo atrás y entramos al reino de los cielos. Esto es lo que representa el Mar Rojo. Entonces, acá es donde nos encontramos, donde Moisés ya estaba. Y vamos a lo que es el contexto. Hicimos un resumen rapidísimo y llegamos al desierto. Y en este contexto se están dando las leyes, se están dando las normas. Entonces, ya primero, y ahora vamos a ver, entonces el contexto es que hay 2 millones de habitantes aproximadamente. Entre estos salieron muchos egipcios. Y es más, el pueblo de Israel eran egipcios. Y entran en un desierto. En el desierto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar calor, vamos a encontrar soledad, angustia, animales endemoniados, un lugar hostil. Vamos a encontrar mucho calor de día, mucho frío a la noche, incomodidad. Y ahí tenía que caminar el pueblo de Dios, guiado por Dios. Y es así como caminamos nosotros en el desierto, en un desierto espiritual. Entonces, bueno, para ver ahora, ya vemos que Levítico pertenece al Pentateuco. Son 5 libros que escribió Moisés, que es la ley. Bueno, por un lado tenemos Génesis, que significa el origen. Ahí tenemos el origen de la creación, tenemos el origen de la creación del hombre, el origen del pecado, el origen de todo lo que podemos encontrar tenemos en Génesis. Es una semilla que va creciendo a lo largo de las escrituras. Bueno, luego tenemos que... Hola Vanessa, ¿qué tal? Bendiciones, que estamos en reposo. Sí, ahora después vamos a charlar. No sé ni cómo estás, qué hermanito, cuánto amor por hermanos, pero sí, vi que esté bien y nos relajamos en eso. Pero bueno, espero que estés bien con todo con los estudios y estas cosas. Bueno, entonces tenemos Génesis, Éxodo, que representa lo que es la salvación del pueblo, un pueblo que es escogido por Dios. Luego tenemos Levítico, que Levítico nos va a hablar de leyes y principalmente las leyes ceremoniales. ¿Por qué las leyes ceremoniales? Lo que tenemos que ver es que nos encontramos, primero, ¿por qué se llama Levítico este libro? ¿Por qué decimos el libro de Levítico? Y es más, el que menos se lee, el que menos se utiliza, el que menos, porque hasta parece desactualizado, y vemos sacrificios y vemos cosas así, pero ¿para qué es esto? Bueno, lo que tenemos que ver primero es que viene de la tribu de Leví. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros si nos vamos a Génesis,
en el capítulo, vamos a Génesis y vamos a ver de dónde salen los levitas, de dónde llegan. Ya de por sí tenemos que decir que era una de las 12 tribus de Israel. Israel era Jacob, el padre, Jacob. Entonces, lo que vemos es que hay una profecía en Génesis 49, donde vemos que Jacob les da una profecía a cada uno de los hijos. Entonces, en el versículo número 5, vemos del capítulo 49 de Génesis, que esta es la profecía que le da Israel, o sea, su padre, a Simeón y a Leví. Acá está Leví. Este era un joven, un hijo de Jacob, el hermano de José. Y de acá primero sale la familia, después salen los clanes de esa familia y después se hace una tribu inmensa. Entonces se guiaban por 12 tribus. Entonces, acá lo que vemos es que en el versículo 5 dice, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. Fíjense qué es lo que dice. Armas de iniquidad, un pecado, eran dos personas malvadas, que acá en otras versiones nos habla como chacales. ¿Por qué? Fíjense qué es lo que dice también. En el versículo 6 dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad despojaron toros, desgajerretearon toros. Maldito su furor. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jacob? Hay como una maldición para estos dos hijos, a Simeón y a Leví. Entonces acá estamos viendo, pero ¿por qué? ¿Por qué eran? Bueno, estos eran asesinos. Acá tenemos cuando estaba Jacob con sus hijos, fueron a Siquem, que era una ciudad, que el hijo Siquem, que también se llamaba Siquem, había abusado de su hermana Dina, de los dos hermanos que tenían una hermana que se llamaba Dina, y habían abusado sexualmente. Y después va y se quiere casar. El hijo era un príncipe, el hijo de este hombre que se llamaba Siquem, se quería casar con Dina. Entonces, los hermanos hicieron como una especie de trampa y le dijeron, bueno, sí, te tenés que casar, pero se tienen que circuncidar todo el pueblo. Entonces, todos dijeron, sí, amén, amén, amén. Génesis 49, estamos en Génesis 49, ahí vemos la profecía para Leví y para Judá. Exactamente, ahí está la historia que nos habla de que mataron a espada. ¿Qué es lo que pasó? Lo cuento, hago un resumen para entrar en Levítico, porque si nos vamos al versículo me quedo ahí, yo soy así. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice, exactamente, sí, como dice Anthony, sí, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que están los dos hermanos. José, bueno, era el más buenito siempre. Entonces, lo que hicieron es que viene este hombre Siquén que se quiere casar con la hermana y dijo, bueno, sí, te vas a casar, pero se tiene que circuncidar todo el pueblo. Entonces, todo el pueblo se empiezan a circuncidar, que significa una intervención quirúrgica del prepucio. Entonces, cuando hacían esa intervención quirúrgica, en esos días están con fiebre, están en cama, es como una intervención quirúrgica, es como estar en rehabilitación. Entonces, todo el pueblo de Siquem se habían circuncidado. ¿Qué es lo que pasa? Quedó el pueblo indefenso. Entonces se levantaron Simeón y Leví y fueron con sus espadas y mataron a todos los hombres de esa ciudad. Fíjense lo que, por eso acá está diciendo Jacob, está diciendo, ni mi espíritu se junte en su compañía. Maldito su furor. Ese furor, o sea que nos está hablando de personas malas, de personas asesinas, de personas, a ver, acá estamos hablando de que las características de estos hombres, nos dice, por ejemplo, acá dice que el furor de ellos es fiero. Acá lo está diciendo Jacob. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Entonces, lo que está diciendo acá que maldito el furor, que fue fiero, la palabra fiera se aplica por primera vez en Génesis con Ismael, que decía que era un hombre fiero. Hombre fiero significa un hombre agresivo, un hombre obstinado, un hombre violento, un hombre terco, un hombre cruel. Y es así como es el pueblo de Ismael, que son todos los de Medio Oriente, que son así, son tercos, son necios, pelean hasta el último minuto. Bueno, entonces acá está hablando de que, ¿cómo comienza lo que son los levitas con este hermano de José? Leví. Entonces, pero acá vemos que hay una maldición. Acá hay una maldición que vemos que este hombre arranca mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto se va a revertir cuando Moisés lo saca de Egipto.
Entonces, cuando vamos a Éxodo, esperen un segundito, que en Éxodo no recuerdo qué versículo. Bueno, no lo quiero encontrar, no lo tengo anotado, pero y no quiero estar mucho tiempo buscándolo porque es un repaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estaba todo el pueblo de Israel adorando al becerro en el medio del desierto, un poquito antes de lo que es Levítico, vemos que los levitas, los del pueblo de Leví, la tribu, estuvieron con Moisés del lado de Moisés. No querían adorar el becerro. Entonces es ahí donde se rompe esa maldición que había que había desde Jacob, desde el padre, que le había. No digo que el padre los maldijo, pero fue una profecía, que era una maldición de parte de Dios a sus hijos, a su hijo. Entonces, vemos que se revierte, porque vemos que los levitas comienzan a hacer las cosas como debe ser a partir del becerro de oro. Entonces, a partir de ahí es tomado en cuenta este pueblo. Por eso vemos también que Aarón pertenecía a los levitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos ahora en el medio del desierto. Este es el contexto que tenemos que estudiar Levítico. Siempre que vamos a ir a Levítico, imagínense en el medio del desierto, la nada misma. Y en ese contexto está escrito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero, y si dice Levítico, tiene que ver con los levitas. Los levitas, que eran de este pueblo de Leví, significa que estaban a cargo del sacerdocio. Ellos se encargaban solo de la administración del templo, tenía que estar con los intermediarios entre Dios y el pueblo. Esta sería la palabra. Los que ellos se tenían que encargar de la santificación. Entonces, este pueblo, acá, los levitas, vemos que tenemos, por un lado, el sumo sacerdote, que era la autoridad máxima. Y luego tenían los sacerdotes, y era por descendencia, y eran de esta tribu. Habían otras tribus, Zabulón, Nestalí, no podían ser de otra tribu que ellos. A ellos solo fue mandado el servicio para adorar a Dios. O sea que en el día de reposo era el día que más trabajaban ellos, porque trabajaban en el tabernáculo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que van a ver acá? Leyes ceremoniales, sacrificios, ofrendas, muchas cosas, pero que nos va a hablar de lo mismo que va a seguir hablando de Cristo. Entonces, no nos pongamos tanto con el libro, que es aburrido, que es viejo, no, es lo mismo. Nada más que estaba velado en este tiempo. Entonces, vamos a ver que, a ver, tenemos por un lado 2 millones de personas, que vamos a ver dentro del libro de Levítico y Deuteronomio también. Vamos a ver todo tipo de leyes. ¿Por qué? Porque están en el medio del desierto. Tenían que tener primero leyes civiles, de que si uno le robaba una gallina al otro, tenía que haber un juicio, tenía que haber leyes para que se respeten y para que se guíen como nación. Ya era una nación. 2 millones de habitantes en el medio del desierto no es cualquier cosa. Entonces, imagínense lo que era la vida en ese momento. ¿Cómo tenían que vivir estas personas? Entonces, imagínense que no había agua, imagínense que no habían alimentos, imagínense que no tenían muchas comodidades, y en ese contexto está escrito Levítico. Por eso ya el decir, por ejemplo, cuando se instalan en lo que es el pueblo en Jerusalén y ya se establece como nación, ya vemos que no es necesario ciertas leyes, porque era para ese contexto y en ese tiempo. Por eso hay leyes que son inútiles para nosotros que están ahí, pero tenemos que ver el espíritu de las leyes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que dentro de las leyes que encontramos, que esto lo vamos a ver bien, vamos a ver que hay leyes, por ejemplo, en Levítico, que habla de la higiene. Y fíjense que Dios les da leyes para que se guíen en el medio del desierto. Recuerden que no tenían agua, que no tenían una ducha, no tenían un jacuzzi. Entonces tenía que dar órdenes de cómo guiarse y caminar en el medio de la escasez. ¿Por qué? Porque acá había un grave problema. En este tiempo no había médicos. Estos hombres lo único que sabían hacer era ladrillos. Entonces, lo que vemos es que aproximadamente, un poquito, 3000 años antes de Cristo aproximadamente. A ver, acá lo que vemos es que están en el medio del desierto y no habían médicos. Entonces, no habían jueces, no había nada. Entonces, los sacerdotes que venían de los levitas eran los que tenían que instalar el orden. Entonces, si bien no eran médicos, los levitas, los sacerdotes, lo que sí podían hacer
era tomar medidas en cuanto a los enfermos. Era para eso, no era que venía un enfermo y le decían vayan al sacerdote. Es más, Jesucristo, cuando venían los leprosos, los sanaba y le decía no, vayan con el sacerdote. ¿Por qué tenían que ir al sacerdote? Bueno, tenían que ir al sacerdote porque eran los que regulaban. Entonces veían una persona que venía con una pierna infectada, por ejemplo. Entonces, y era contagioso, porque al no haber sanidad, al no haber agua, al no haber nada, es algo contagioso. Entonces, imagínense 2 millones de personas que haya un virus, que haya una epidemia. Se mueren todos en el desierto porque no hay condiciones. Entonces el Señor lo que tiene que hacer es establecer normas para ese momento. Entonces, iban al sacerdote, no para que el sacerdote se ponga a orar, como harían hoy los pentecostales, que viene alguien con algún leproso y se ponen a orar y te lo sanan. No, no es para eso el levita, el sacerdote, sino que lo veía, se fijaba su situación y si era un paciente de riesgo, lo apartaban fuera del campamento. Lo mismo que hacían con los leprosos en Jerusalén. ¿Se entiende el principio? Entonces, no es que eran magos ni nada. Entonces, vemos que tenían que ver la impureza. Por momentos aparecen diferentes tipos de situaciones en Levítico que habla de regulación de, por ejemplo, a la mujer le dice que la que tiene su periodo menstrual, vemos que hay leyes que habla de que se apartarán de ellas una semana, porque decía que era impura. Bueno, hasta el día de hoy que los judíos ortodoxos duermen en camas separadas porque en el día de su periodo no se pueden acercar. Y no solo una semana, como lo dice la Biblia, sino que 2 semanas por las dudas. Entonces, en el mes tienen 2 semanas que pueden hacer y 2 semanas que no. El tema es que, ¿cuál es el concepto? El tema es que imagínense que cuántas mujeres habían, no tengo el cálculo, pero si eran 2 millones que salieron de Egipto, casi 1 millón de mujeres habían. Entonces, durante todos los días seguramente habían mujeres con el periodo. Y imagínense que no había agua. Imagínense que no habían todo lo que eran los recursos que utilizan las mujeres para esa situación, que yo mucho no entiendo, pero no tenían nada de esas cosas. Entonces, imagínense en el medio del desierto sin agua. Entonces, lo que decían era de que ellos no lo sabían, pero Dios sabía de que se iban a contagiar entre ellos, se iban a infectar, comían, no se lavaban las manos o no habían los recursos. Esta era la situación. Entonces, por eso el Señor les habla de que eran impuras, pero no que eran impuras en cuanto a acercarse a Dios, sino que era una impureza física. Lo mismo que alguien que no se lave las manos durante 3 meses, esa misma impureza está hablando, no de una impureza que no llega a Dios, de una contaminación de pecaminosa. Entonces, cuando hay leyes, aparecen este tipo de normas en el medio del desierto, que al interpretarla mal, hasta el día de hoy la siguen cumpliendo y es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que, por ejemplo, no es lo mismo la impureza espiritual que la impureza física. Eso que hablamos de la sangre, lo mismo que cuando le está hablando al hombre que si hay fluido de semen, también hasta estas cosas está hablando. También dice será impuro por 7 días. Bueno, entonces esa cosa está hablando de impurezas físicas. Después tenemos las espirituales, que la impureza espiritual, bueno, la fornicación y todas esas cosas que nos aleja de Dios. Pero acá está hablando pura y exclusivamente de algo social. Esto es una introducción, que esto lo vamos a ver bien, así que no se preocupen. Entonces, lo que vemos es que en Levítico considera, a ver, ¿qué es algo impuro para el libro de Levítico? Es algo impuro, algo que es perjudicial para la salud. Esto es algo impuro para los levitas. Entonces, ¿cuál era la prioridad de los levitas? Decir que esto es algo perjudicial para la salud del pueblo. Entonces, sabían, por ejemplo, la hermana de Moisés, al murmurar, se llena de lepra y se tiene que apartar del campamento. Esto es lo que tenían que hacer los sacerdotes. Bueno, después tenemos, por ejemplo, fuentes de contagio. En Levítico vamos a ver que habían personas enfermas, que nos habla de esto. Vemos que habían alimentos que eran perjudiciales. Vamos a ver que hay alimentos que dicen, no, que un animal enfermo no lo podían comer porque se iban a contaminar. Alimentos en mal estado, tampoco, porque si había carne o había algo, un alimento, imagínense en el desierto, sin heladera, sin freezer, sin agua, decían que no lo podían comer, eran leyes. Entonces, y lo mismo con los excrementos. Imagínense 2 millones de personas en un campamento
las necesidades que tenían que ir al baño, todo, bueno, les enseñaba cómo tenían que hacer sus necesidades y todo. Se entiende que esto tiene que ver con con leyes en cuanto el pueblo de Israel en el medio del desierto. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que tomar lo espiritual, lo que es acercarse a Dios, y ver lo que son las leyes sanitarias. Entonces, tampoco podían escupir. Todo esto nos habla en lo que es, en todo lo que es el libro de Levítico. Desinfecciones, tenían métodos para desinfectar el agua corriente, no podían tomar agua estancada, llegaban por más sed que tengan y encontraban un agua que estaba estancada, por más que parezca bien, no la podían tomar, porque era mejor que se mueran de sed y no que se mueren contagiados y se contaminen con el agua. Esto hubiese sido letal para este pueblo. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos la sabiduría de Dios protegiendo a su pueblo. Y el pueblo tomaba como que al lavarme las manos, al no comer este alimento, ya me salvé, tengo salvación. Y no entendieron el concepto, el principio. ¿Se entiende? Entonces sí, era tremendo sin agua, era tremendo y con el calor. Entonces, no podían escupir tampoco. Bueno, en cuanto a las desinfecciones, había, por ejemplo, el agua corriente, había métodos para desinfectar, el fuego utilizaban para purificar, habían obras de restauración, la cuarentena aparece esta famosa cuarentena que estamos viviendo, aparece como principio en Levítico. Porque si había una persona que estaba en una situación dudosa, tenía que apartarse una semana. Entonces, pero esa una semana podía ser una semana o 40 días o 50, 80 o no se sabe. Y ese es el concepto de cómo apartar a una persona. De acá sale el concepto de la cuarentena. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver bien. El alejamiento de las personas, cómo tenían que estar fuera del campamento, y todo lo que tiene que ver con la prevención. Vemos que se comienzan a prohibir ciertos tipos de alimentos, que acá hay otro problema que hasta el día de hoy siguen con esta prohibición de alimentos. Entonces, acá vemos que hay prohibición, que el Señor le prohíbe cierto tipo de alimentos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Imagínense nuevamente, de día, 40 grados de calor, no hay agua, son un montón de personas, no tenían agua ni para bañarse. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? ¿Por qué son estas leyes? Le empieza a prohibir ciertos animales, que no pueden comer animales muertos que encuentren por ahí, no pueden comer animales enfermos. Si tenían un animal medio chueco, medio como enfermito, como queriendo morirse, no lo podían comer, porque se iban a contaminar todo el pueblo. Y esto era lo grave que podía pasar. Vemos que no podían comer ningún tipo de carne que no sea fresca. El día, de un día para el otro seguramente ya se pudría por la intensidad del calor. Tampoco las aguas estancadas, la sangre, todo lo que tenía que ver con la sangre, no podían tocar sangre. Entonces ahí aparecen un montón de leyes, donde dice, si un animal muerto, enfermo, toca una olla, esto, y empiezan a haber leyes que parecen loquísimas, pero tiene que ver con el mismo principio, guardar la seguridad y la salubridad de la población. Entonces, vemos que aparece en lo que es en Levítico 11, qué animales se pueden comer y qué animales no. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? El cerdo no se puede comer, que es lo que más causa distorsiones hasta el día de hoy. A ver, ¿por qué no puede comer cerdo? Los judíos se creen que porque no comen cerdo, ya se ganan el cielo, y el que come cerdo se va al infierno, una cuestión de acercamiento a Dios, y no. La ley le fue dada porque imagínense cuidar un cerdo en el medio del campamento. El cerdo está en el medio de la basura. El cerdo necesita estar en el medio de las moscas, en el medio de todo lo que es la inmundicia. Entonces, ¿cómo podría andar el pueblo de Israel con cerdos? Habían ciertos animales que no los podían porque era una cuestión por salubridad, que el Señor se los prohibió, pero en ese tiempo, hoy en día tenemos todas las medidas necesarias de salubridad. Hoy tenemos agua corriente, hoy tenemos agua potable, hoy tenemos todas las condiciones para que esta ley vemos que queda anulada para nosotros, pero bueno, una cuestión de sentido común queda anulada para nosotros. Entonces, pero el cerdo, todo me es lícito, más no todo me conviene. Puedo comer el cerdo, puedo comer cualquier animal. Imagínense si yo estoy en una jungla, muerto de hambre, no sé qué comer. Hay gente que comen hasta murciélagos, ratas, cucarachas, todo. Que la persona coma no es que se va a ir al infierno. Le puede ser tóxico, puede ser perjudicial para la salud, pero no
con el acercamiento a Dios, porque como dijo el Señor Jesucristo, lo que contamina al hombre es el pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, la envidia, la codicia. Eso es lo que te aleja de Dios, pero no el comer un cerdo o en una situación extrema que un hombre comería hasta cualquier cosa. Incluso hasta este avión que cayó en Chile, que se comieron entre ellos. Entonces, esto que se comieron entre ellos, a ver, obviamente que además está decir que, obviamente, no vamos a andar comiendo, no vamos a ser caníbales, pero lo que estamos viendo es el principio de la ley. El tema era de que no debían contagiarse, no podrían contagiarse porque hubiese sido letal. Después aparecen los días de descanso, lo que es el Shabbat, lo que es el jubileo. Había un año que era sabático, el año sabático que un año tenían que reposar toda la tierra, y el año de jubileo que eran cada 50 años. Entonces, bueno, todas estas cosas que estamos viendo está en Levítico. Entonces, con esta introducción, que bueno, igual me parece que me quedé corto, pero con esta introducción, con este enfoque de que es, a ver, ¿de qué es el libro de Levítico? Levítico no es un libro histórico. Levítico es un manual de procedimientos. Es un manual de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que es un manual para los levitas. Eran los métodos de cómo un Dios santo podía acercarse a un hombre pecador. Y los levitas tenían que aplicar todo a través de este libro. Por esto es un manual de procedimientos que llegan a ver cómo regularizar todo y cómo tenían que caminar. Es para esto este libro. Entonces, no es un libro histórico. En una sola parte aparece un contexto histórico, que es cuando aparecen los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, que hicieron fuego extraño y murieron. Ahí sí es histórico, pero ese pedacito, pero es porque nos quiere enseñar otra cosa. Pero el libro es un libro de procedimientos, no es un libro histórico. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que vemos son procedimientos. Un animal así, de tal color, esto, lo otro, el fuego, tenés que hacer esto. Entonces, es como que en este manual veían y tenían que hacer todo lo que Dios les mandaba para poder acercarse a Dios. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este libro? Que todavía ni empezamos, ni todavía pudimos empezar. Lo que vamos a ver son diferentes tipos de sacrificios. Esperen un segundito que... Tenía calor ya. Bueno, fíjense que este libro nos va a hablar, vamos a ver en qué está basado este libro. Del capítulo 1 al capítulo 7, vamos a ver 5 ofrendas que tenían que ver, y esto es lo que vamos a empezar a analizar. 5 ofrendas de cómo debía llegar a Dios a través de la ley. Esto es ley ceremonial. Los levitas tenían que hacerlo, los sacerdotes, y el pueblo tenía que obedecer a esto. Entonces, habían 5 tipos de ofrenda que nos va a hablar desde el capítulo 1 al capítulo 7, que eran de los sacrificios sagrados. Entonces, lo que vamos a ver en este contexto es sacrificios. Y yo sé que por ahí aburre, ay, bueno, un carnero, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ya estudiamos el tabernáculo, ya estudiamos lo que era la ley de Moisés, ya vemos que cuando llevaban el animal al sacrificio, ¿dónde iban? Al altar de bronce. Ya vemos qué significaba el altar de bronce, ya vimos que el sacerdote tenía que quemarlo ahí, ya, entonces empezamos a saber ciertas cosas, por lo menos los que están siguiendo los estudios. Los que no, los invito a que vayan a mi canal de YouTube, y ahí van a encontrar en mi carpeta todos los estudios que estamos de manera sistemática. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7 tenemos los sacrificios sagrados. Del capítulo 8 al capítulo 9 tenemos el orden de los sacerdotes. Los sacerdotes especificados en ellos, cómo tenían que ser ellos, cuál era la obra del sacerdote. Luego tenemos en el capítulo 16 que nos habla de la expiación. Acá tenía que ver con el sacrificio que era una sola vez al año, que era para toda la población. Luego tenemos en el capítulo 23, tenemos las fiestas religiosas. Vemos qué tipos de fiestas tenían. ¿Se acuerdan que tenían que ir 3 veces al año? Y bueno, entonces nos va a hablar de esto, pero con un poquito más de excelencia. Pero nosotros vamos a tomar lo más importante, ¿se entiende? Ver todo el libro, no versículo por versículo de todo, porque va a ser muy denso y hasta nos puede llegar a aburrir.
Entonces vamos a tomar lo más importante de cada contexto y que de todo el libro sepamos algo, por lo menos una buena parte. Y al que le guste, que siga estudiando, obviamente, los aliento a eso. Entonces, bueno, de esto nos va a hablar este libro de Levítico. Entonces, lo primero que vamos a estudiar son las primeras 5 ofrendas. ¿Se entiende? Habían 5 ofrendas que el hombre tenían para poder llegar a Dios, que tenía que ver con los pecados, con la comunión, todo, y vamos a ver qué representa. Entonces, el objetivo, esto es una cuestión pura y exclusiva para los levitas, vemos que en este libro Dios empieza a revelar la gracia en cuanto al pecado, es como decir, este es el pecado, esta es la maldad. Bueno, en esa situación, el libro de Levítico, tienen que hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos es que el objetivo de este libro es la santidad y el orden social. ¿Se entiende? Entonces, vamos a comenzar con el capítulo número 1. Vamos a empezar con el capítulo número 1 y vamos a ver que acá esto lo tienen que anotar o lo anotan en la Biblia. A mí me gusta anotar en la Biblia. El tema es que después no se entiende nada cuando queremos leer o buscar, pero bueno, a veces sirve para guiarse. Bueno, en el capítulo número 1 tenemos el primer sacrificio, que se llaman los holocaustos. Los holocaustos. Esto tiene que ver con cómo llegaba el hombre a Dios a través del holocausto. Entonces, recuerden el tabernáculo. Entonces, fíjense cómo comienza en el capítulo. Comenzamos con el capítulo número 1 de Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, fíjense, ¿de dónde habla Dios a Moisés? Desde el tabernáculo, en el tabernáculo de reunión. Entonces, acá vemos que esta ley se da desde el santuario. Esta es una ley ceremonial. Entonces acá vemos que es la ceremonia en el santuario. Esta sería la palabra correcta. Entonces, y en el versículo número 2 nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno, ovejuno, a través de vuestra ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Primero, holocausto. ¿Qué significa holocausto? Porque a veces damos cosas como que ya las sabemos. Bueno, holocausto significa lo que asciende a Dios, es algo que asciende. A ver, ¿qué es lo que asciende? No es que el cordero va a ascender al cielo. Los pentecostales por ahí si se ponen ahora capaz que lo hacen. Pero no, lo que llega al cielo es cuando queman y hacen el sacrificio, el humo. Eso es lo que asciende y esa es la ofrenda que llega a Dios. Esto es lo que representa. Y esto significa holocausto. Entonces, el holocausto estaba relacionado con sacrificios de animales vivos, porque también habían ofrendas que no eran animales. Entonces, acá estamos viendo solamente los holocaustos que nos dicen que significa lo que asciende. Esto está bueno para que lo anoten. En la Biblia está bueno que lo anoten en un costadito. Entonces, cuando vemos que es holocausto, es lo que asciende, lo que va hacia Dios. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que en el versículo 2, que le diga a los hijos de Israel, dice que el que ofrece ofrenda, ¿qué significa ofrenda? Ofrenda significa acercar, dádiva. Esto es lo que significa, es acercar a Dios una dádiva, algo que está en mí que yo no puedo dar, pero a través de una ofrenda puedo llegar a que sea para Dios. Entonces, esto es lo que significa ofrenda, una dádiva. Entonces, o acercar, esto es lo que significa. Muchos pastores viven pidiendo ofrenda, ofrenda, ofrenda y no saben lo que significa. Esto es terrible. Pero bueno, sí que tienen el concepto de que así también se llevan toda la plata para ellos y cosas así, pero bueno, a veces tenemos que estudiar un poquito. Bueno, en el versículo número 3 nos dice, y si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad le ofrecerá la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Bueno, fíjense cómo empieza a hacer este servicio en cuanto a lo que es el holocausto. Por ejemplo, ¿qué es lo que habla? Acá nos dice que su ofrenda, si la ofrenda fuere holocausto, significa que tiene que ser un animal vacuno o ovejuno. Una oveja o un animal vacuno. Entonces, yo tengo un animal de eso, lo tengo que llevar vivo. Entonces, yo voy con el animal vivo, con una soga al cuello para que no se me escape. Llego a la puerta del tabernáculo es Cristo, es Jesús.
y atravieso la puerta del tabernáculo y entro al atrio del tabernáculo. Y en el atrio lo primero que me encontraba era el altar de bronce, que el bronce lo que representaba era el juicio, era el sacrificio en la cruz. Entonces ahí es donde tenía que llevar yo, si vivía en esa época, este animal. Entonces, cuando llegaba a este animal se lo tenía que entregar al sacerdote. Entonces, vamos a ver cómo continúa esto. Entonces, fíjense cómo tenía que ser el animal, porque el animal lo que iba a representar, a ver, ¿cuál era la situación? Hagan de cuenta que yo vivía en ese tiempo. Mis pecados, mi maldad de todos los días, había culpa, había algo que la ley me decía y que yo no podía hacer, no lo podía cumplir. Bueno, llevo un animal inocente. Lo que representa este animal inocente es que toda mi maldad, todo mi pecado iba a caer en este animal inocente, en una oveja, en un animal vacuno. Entonces, esta oveja, cuando lo sacrifican, es ahí donde hay paz. O sea que muere un inocente, alguien paga por mí. Esto es lo que significa. Mi pecado en ese tiempo lo pagaba un pobre animal. Entonces, ¿cualquier animal? No. Fíjense que primero nos está diciendo que tiene que ser macho. Por eso el Señor envía un salvador y no envía una salvadora. ¿Se entiende? No es una cuestión de machismo que decimos, no, porque la verdad que la mujer se tiene que quedar lavando los platos. No, está hablando que ya el sacrificio acá nos dice que el holocausto debe ser un macho. Entonces, un macho, sin defecto. No podían llevar un animal ciego, un animal cojo, el animal que esté más comido, el más baratito, porque era un tema también. Llevar un animal representaba mucho dinero, mucho esfuerzo, era el fruto de las obras de su trabajo. Entonces, sin defecto, nos habla de que Cristo fue el sacrificio perfecto porque no tuvo defecto, porque fue un hombre perfecto que pudo cumplir la ley. Entonces, al cumplir la ley, era un hombre perfecto, el único que anduvo por la tierra, el único perfecto. Entonces, por eso el animal representaba a Cristo. Esta era la imagen del que iba a venir, que no iba a tener defecto. Lo que vemos es que este animal va a representar a Cristo. Entonces, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. La puerta del tabernáculo es Cristo. Por eso vieron que estamos viendo todo de Cristo. Estamos viendo todo que es algo cristocéntrico. A ver, Lisi Torres, Bernabé, ¿qué tal? Siempre ahí firme, me alegra, Lisi. Ya la verdad que estás todos los días ahí, así que te saludo desde acá, de Argentina. Estamos con un libro nuevo que es Levítico. Entonces, si lo tomamos desde la introducción, desde el principio, con tranquilidad, con paciencia, nos va a dar muchas revelaciones. Va a estar muy bueno este libro. Y es totalmente cristocéntrico. Entonces, hasta acá tenemos que llega con la soguita, con el animal, y se lo entrega al sacerdote. El animal tenía que ser un macho, que representaba a Cristo, el varón, un hombre justo. Vemos que sin defecto, que el animal no podía ser cualquier animal, sino que el mejor, que sin defecto representaba a Cristo, que pudo guardar la ley y fue sin mancha, ni pecado, ni arrugas. Bueno, en el versículo número 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué es lo que está diciendo? Llega, el que lleva el animal es un hombre del pueblo, nada que ver con los levitas, alguna de las otras 12 tribus. Entonces se lo lleva al sacerdote, que es de la tribu de Leví, que lo está esperando ahí para el sacrificio. Recuerden que los sacerdotes se vestían con una ropa de lino blanca y con un cinturón con diferentes colores. Pero que, a ver, cuando veíamos que el sumo sacerdote era el que tenía el efod, el que tenía la mitra, el que tenía la planchuela que decía Santidad Jehová, bueno, ese era el sumo sacerdote. Acá lo está atendiendo el sacerdote, que eran los hijos de Aarón. Entonces estaban todos vestidos de blanco. Entonces imagínense que le llevan el animal y ellos son los que tenían que hacer el sacrificio. O sea que se iban a manchar todos de sangre porque le tenían que sacar las tripas, era todo un tema, era un trabajo muy complicado también. Y después los tenían que prender fuego. Entonces llega el hombre con el animal, entra, la puerta significa el tabernáculo, es cuando estamos en Cristo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el dueño del animal? Poner la mano sobre el animal. Entonces, ¿cómo era esta ceremonia? Hagan de cuenta que yo voy con un animal, con una oveja. Le pongo la mano en la oveja y ahí se pone a orar el sacerdote. Entonces, el sacerdote, cuando oraba, lo que representaba simbólicamente era de que todos los pecados del hombre pasaba a un animal inocente. Entonces, y es ahí donde vemos la palabra expiación,
Por eso en el versículo 4 dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y esta será aceptada para expiación. Entonces, expiación significa encubrir el pecado. No digo eliminación, porque Cristo es el que elimina el pecado, pero acá vemos que es encubrir. ¿Qué significa encubrir? Que esto le daba como una tranquilidad para el momento en cuanto a sus pecados, por su culpa, por lo que causa el pecado, que esto es lo que nos trae. Nos trae vergüenza, nos trae culpa, entonces de esto está hablando. Entonces, vemos que la expiación nos habla de, de encubrir la culpa, de encubrir el pecado. A ver, eliminación de culpa. Había una culpa, pero momentánea. Este es el tema. Entonces no era una eliminación permanente. Había una eliminación de la culpa. Por eso, expiación significaría eliminar, para que sea más claro. Pero era temporario esto. No es que hacían una vez el sacrificio y listo. Como ser, a ver, Cristo me perdonó mis pecados de mi antigua vida. Ya está, no tengo que pedir perdón todos los días. No lo tengo que volver a hacer nada más. Pero en este tiempo todos esos pecados los tenían que volver a hacer constantemente los sacrificios, porque era un animal. ¿Se entiende? Pero Cristo, y ahora vamos a ver, por eso este libro lo vamos a ver a la par con Hebreos, porque Hebreos nos revela todo lo que estaba en este libro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que llevan al animal, que va a ser para la expiación suya, o sea que el sacerdote ora, el hombre pone la mano en la cabeza del animal y le pasa todos los pecados simbólicamente al animal. Entonces, en el versículo 5, dice, degollará el becerro en la presencia de Jehová. Recuerden que el becerro, en este caso, una oveja o el animal que sea, los animales que podían ser macho cabrío, carnero, buey, palomas también, palominos, que esto eran para los pobres. Pero bueno, lo que estamos viendo hasta el momento es que entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Entonces, este becerro, ¿quién representa? Cristo. Entonces, ¿qué imagen se está viendo en esta situación? Un animal inocente. Por eso cuando hablamos de un cordero, que es un animal inocente, un animal bueno, manso, que no tiene garras, que no tiene dientes, que no se puede defender. Esto es lo que era Cristo en la cruz. ¿Se entiende cómo estamos viendo ahora un tipo de, cómo estamos viendo cómo estaba velado y cómo pasa a ser revelado en el Nuevo Testamento? Entonces acá cuando dice, entonces degollará el becerro, acá estamos viendo a Cristo en la cruz. Cómo a Cristo, todo lo que implica lo que iba a pasar Cristo en la cruz. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, vieron que están hablando de los hijos de Aarón, la descendencia, como Dios le mandó. No es que venía uno de la tribu de, no sé, de Dan, yo sentí que voy a ser sacerdote, el Señor me llamó así, raje de acá es simple, Dios manda y el hombre obedece. Entonces, lo que le dicen los hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Fíjense que la sangre es lo que perdonaba, lo que podía encubrir el pecado del hombre. ¿Por qué la sangre? La palabra nos dice que en la sangre está la vida. Entonces, la vida la tenemos en la sangre. Entonces, lo que estamos hablando acá es que ¿quién dio la vida por nosotros? ¿Qué es lo que nos perdonó el pecado? ¿Qué es lo que nos pudo llegar a esta paz con el Padre? La sangre de Cristo. Entonces, pero acá estaba representada con la sangre de un animal hasta que llegue el Mesías. Entonces, lo que vemos es que ofrecerán la sangre y rociarán alrededor del altar. Entonces, tenían que rociar con la sangre alrededor del altar. A ver, el altar. ¿Qué significa el altar? Cuando decíamos el altar, teníamos el altar de bronce, que nos hablaba de que el bronce representaba un metal duro, pesado, resistente al fuego, todo, y que por dentro era de acacia. Esto nos hablaba del sacrificio. Entonces acá estamos hablando pura y exclusivamente del sacrificio en la cruz. Entonces el altar era donde se hacían los sacrificios, que eran un coso como una cosa cuadrada que tenía como 4 cuernos, que ahí ataban a los animales también a través de esos cuernos. Y abajo tenía como una hoguera que ahí prendían fuego y esa era la ofrenda. ¿Se entiende? Entonces, llegaba el sacerdote, venía un hombre con su animalito. El hombre ponía la mano en la cabeza del animalito y el sacerdote tenía que agarrar un cuchillo y desgollarlo, cortarle el cuello. ¿Se entiende? Entonces, esta era la sangre que podía encubrir el pecado de ese hombre. Entonces, fíjense que el trabajo de un sacerdote no era orar y que Cristo me abre con el Espíritu Santo. No, era un trabajo de carnicero, era un trabajo pesado.
Es más, y ellos eran, cuanto más trabajaban, eran el día de reposo. Cuando la ley decía, guardarás el día de reposo, pero ellos eran los que más trabajaban. Bueno, entonces, lo que nos dice que rociarán sobre el altar, la cual es la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 6. Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Bueno, acá lo que estamos viendo es que empieza todo esto lo que tiene que ver con la purificación también. A ver, el otro día yo estaba acá haciendo el estudio y estaba hablando de la santificación. La santificación que el Espíritu Santo nos santifica, nos santifica, pero acá va a hablar ahora de la purificación que nos habla de cómo lavar con el agua, cómo se purificaba todo lo que tenía que llevar con este sacrificio. Entonces, cuando yo estaba enseñando lo que era la santificación, que estábamos viendo Romanos, aparece un hombre que es judaizante, que está con lo de la ley, y me pregunta, y me dice, ¿pero qué? ¿Santificación o purificación? Y yo tenía ganas de irme a Levítico y decirle, bueno, no, yo no soy un sacerdote para hacerme la purificación de esto, que en sí representa la santificación, no es mucha otra cosa, pero acá estamos viendo la purificación cuando está hablando del agua, que empieza, fíjense cómo continúa la lectura. No sé si me están siguiendo, pónganme así o no sé, o salúdenme, veo algunos conectados y me pone contento. Entonces, en el versículo número 7 dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora nos está hablando del fuego. Cuando hablamos del fuego, en la Biblia representa juicio. En la Biblia representa castigo. El fuego representa la ira de Dios. Entonces acá cuando estamos viendo el fuego para el sacrificio, estamos hablando del fuego en Cristo. Muy bien ahí Laurita, muy bien Emilia, muy bien Cristo Sin Fronteras, muy bien ahí Lice Torres también, supongo que estás ahí, espero que no me abandonen, Cintia también, que están todos, René, así que atentos que vamos por mucho, ¿eh? Con esto estamos con Biblia, ¿eh? Biblia se llama esto, esto no es todo lo puedo en Cristo me fortalece nada más. Y Guille Gómez que ahí. Se te escucha fuerte y claro, dice Anthony. Muy bien, así me gusta, muy bien, ahí estamos. Estamos bien. Bueno, eso me deja tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo de que este sacrificio, esto era ley ceremonial y lo tenían que hacer como ley, ¿eh? Si no lo hacían, estaban fuera de la ley, estaban infringiendo la ley. Y fíjense todo lo que Cristo en la cruz nos ahorró. No tenemos que hacer nada de esto para llegar a Dios. Antes tenían que hacer todo esto para poder llegar a Dios. Ahora nosotros solamente nos arrodillamos y ya el sacrificio ya está hecho. Entonces, ¿se entiende cómo no es un libro que decimos, bueno, qué antiguo que es historia, bueno, vamos a leerlo porque sí? No, está hablando de lo mismo, en Cristo. Entonces, Pablo nos está hablando de que todo esto fue abolido. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían hacer todo esto. Si no les digo que hasta ahora, hace poco, apareció este hombre que me dice, ¿qué es? ¿Purificación o santificación? Todo para llevarme un debate de que quería ir al Antiguo Testamento y hablar de la purificación. Pero estamos hablando de santificación y que en Cristo no es necesario sacrificar ningún animal, no es necesario ser sacerdote, no es necesario nada de estas cosas. Y esto es la ley ceremonial que queda abolida en Cristo, ¿se entienden? Bueno, seguimos un poquito. Entonces, en el versículo 8 nos dice, luego el sacerdote, los hijos de Aarón, dice, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de sus intestinos, sobre la leña, sobre el fuego que habrá encima del altar. Entonces, lo ponen sobre el altar de bronce, ya que era como una rejilla, una especie de parrilla, y por debajo prendían la leña y el fuego quemaba este animal inocente. Entonces, ¿el fuego qué representa? El fuego representa el castigo, el juicio. Romanos 3:23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. No, por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Todo esto nos decía Romanos. Entonces, muy bien, Vanessa, atentos, muy bien, y eso me motiva porque hay veces que yo estoy explicando y digo, ¿me estarán entendiendo, pobre mis hermanos queridos, o se quieren ir? Pero cuando me ponen el ok, me anima. Bueno, entonces, vemos que llevan el animal degollado ya, muerto, lo prenden fuego. El fuego significa la ira, el juicio. Entonces, vemos que en la cruz, todo el juicio y toda la ira de Dios cayó sobre un inocente, porque eso me tenía que caer a mí y a todos ustedes y a toda la humanidad.
Entonces, todo eso, todo ese fuego, toda la ira por el pecado que tenía que caer en nosotros, cayó en un hombre, en Cristo. Y en este momento caía sobre un animal. ¿Se entiende cómo era esto es una imagen de lo que iba a venir. Esto era una representación nada más. Entonces, lo que dice en el versículo 4, dice, y lavará con agua, acá está hablando de la purificación, lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo. Fíjense lo que estamos viendo acá. Acá estamos viendo que no era que, bueno, llega el animal, lo tiramos ahí, lo prendemos fuego, tomás, señor, ahí está. No, 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 no. Fíjense que acá está hablando de que tenía que lavar los pies, los intestinos, o sea que los abrían todo y tenían que lavar todo. Por eso el trabajo del sacerdote era muy, muy agitado. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? El agua. Cuando estamos hablando de el agua, ¿se acuerdan que estaba el lavacro también? ¿Se acuerdan de que estaba? Bueno, esto también, el lavacro, eso más que nada hablaba de lavarse las manos y los pies para entrar al lugar santo. Pero acá nos está hablando de la purificación, de que todo tenía que estar limpio para el sacrificio. Jesucristo estaba limpio a la hora del sacrificio, estaba en santidad. No estaba ni en inmoralidad, no estaba ni borracho, no estaba ni drogado, no estaba ni mandándose mensaje con amantes, no estaba haciendo nada, estaba purificado. Entonces, el sacrificio en la cruz nos está hablando acá, fíjense, el animal tenía que ser lavado. ¿Se entiende lo que está hablando de cómo nos habla de que Cristo era esto, santificado? Y esto era el proceso de purificación. Por eso, si hoy decimos que nosotros necesitamos el proceso de santificación, decir purificación no es lo correcto, porque estaríamos hablando más que nada de esto. Pero tomémosles el sentido de que sí, nos habla de la santidad, en simple palabra, esto. Entonces sí que nos tenemos que santificar y purificar. Pero bueno, es más que nada para entrar en debate, y ya conozco un poco la cizaña y la chicana de muchas religiones falsas. Bueno, entonces, versículo número... No, en el mismo versículo estábamos, en el versículo 8. A ver, ahí está, sí, medio como que se cortó un poquito, pero ahí estamos. Bueno, en el versículo 8 nos dice entonces, lavarás con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote lo hará arder todo. Fíjense que en todo lo que es en lo que es sacrificio, nos muestra arder. Entonces, ya cuando estuvimos en lo que era Semana Santa, lástima que no llegaste para ese tiempo en Guille Gómez, que está muy metido con lo que era la cruz. Eso estaría bueno para que lo veas lo que fue el sacrificio en la cruz. Y cuando dice arder todo, eso es lo que muestra la ira de Dios en Cristo, cómo cayó en Cristo todo el sacrificio. Desde que estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado, ya estaba sudando gotas de sangre, ya estaba derramando su sangre por esto, por el pecado del hombre. Entonces lo que vemos, lloramos todos en esos días, totalmente, sí, siempre que vamos a la cruz y hoy también deberíamos llorar. Hoy también deberíamos ver que en este animal está representando a Cristo, nos llevaría lo mismo, no tendría por qué haber un cambio. Nos tendría que motivar igual, ¿por qué? Porque si no sería como que en Semana Santa estamos más sentimentales nada más. Entonces, como todo está como una especie de, ay, que Cristo, la Pascua y todo, y nos ponemos tristes, sería ese el impacto. Pero hoy nos tendría que poner igual el sacrificio. Imagínense, un animal inocente, ¿qué culpa tenía este animal? Este era un animal involuntario, lo llevaban no era la voluntad del animal esto. Bueno, tampoco, vemos que Cristo tampoco era la voluntad de Cristo, porque él dice, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero soy obediente. Y se va voluntariamente al sacrificio. Entonces, bueno, luchó con la carne en ese momento, pero el plan de salvación era de que él se ofrece de manera voluntaria, que también lo habíamos visto en Isaac. Cuando Abraham iba a hacer el sacrificio de su hijo, esto también nos representa la cruz de Cristo. Bueno, entonces lo que nos dice, arder todo. Y vaya que en la cruz, el ardor de la ira de Dios en Cristo, desde los azotes, desde la flagelación, la corona de espinas que les clavó el cráneo, lo que eran los clavos que fueron atravesados, todos los tejidos subcutáneos desgarrados, cuando le pusieron la capa, que la capa le quedó pegada por todo lo que tiene que ver por esa materia cuando se nos queda pegada a la ropa, cuando hay lastimaduras, bueno, se lo sacaron de vuelta, lo volvieron a desgarrar todo. Bueno, vimos que todo tipo de humillaciones, y eso fue el ardor. Por eso acá nos está diciendo, el sacerdote hará arder todo. Y en Cristo ardió todo. Por eso es la historia de amor más grande que hay en la historia.
de ese amor para los pecadores. Encima, ese amor, porque si decimos, bueno, de última yo por alguien que amo, por mis hijos doy todo y bueno, le ponemos algo poético, pero por los enemigos, nosotros éramos pecadores, impíos, fornicarios, envidiosos, malos, enemigos de Dios. Y por ello, por nosotros hizo esto. El ardor, ardió todo. Entonces acá cuando está hablando de que el animal debe arder todo, o sea que debe ser consumido, quemado hasta que quede consumido. Este era lo que era el trabajo de los sacerdotes. Entonces, hará arder todo sobre el altar. Ya dijimos que el altar, ¿qué es? El altar es la cruz. Entonces, cuando estamos hablando del altar de bronce, estamos hablando de la cruz de Cristo. Entonces, el altar, dice, holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Entonces vemos que cuando esto sucede, y es un olor grato a Jehová, Jehová acepta. Entonces en ese momento ve al hombre que llevó el sacrificio, ve que el sacerdote fue el que tuvo que intermediar entre Dios y el hombre para que pueda llegar, y en ese momento el pecado de ese hombre ha sido encubierto. Es como que haya paz, tranquilidad, momentánea, porque lo tenían que volver a hacer el sacrificio. En cambio, el sacrificio en la cruz ya está hecho una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo, quedó claro, ¿no? Este sacrificio del holocausto, porque ahora repite, pero quiero que lo veamos en Cristo ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo este sacrificio de un animal. Y ya dijimos que en Hebreos, vamos a ir a Hebreos, vamos al libro de Hebreos, nos va a hablar de que está revelado. Por eso, nos habla de lo mismo. El libro de Levítico con el de Hebreo está hablando de lo mismo prácticamente, nada más que el de Hebreo está revelado todo. Es como que ya está hecho el plan. Entonces, vamos al libro de Hebreos, que es uno de los últimos libros, antes de Santiago está. Y esto me va a llevar unos minutos, pero y vamos a basarnos mucho en este libro. Entonces, hasta el momento tenemos una ley que los levitas tenían que hacer esto y el pueblo tenía que hacer esto. Los levitas tenían que hacer este oficio sacerdotal y el pueblo tenían que llevar estos animales. También tenían que cumplir su función. Esta era la ley ceremonial en cuanto a este sacrificio. Este es el holocausto. Entonces, vamos a ver en lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 23, que nos dice, a ver, por ejemplo, en Levítico nos dice que el animal quita el pecado. Ese era el sacrificio para lo que tenían que hacer. Yo creo que vamos re bien, ¿eh? Creo que no quiero tirar mucha información, muchos datos, porque va a ser muy envolante, pero sí que vayamos con una línea de estudio. Bueno, en Hebreos capítulo 9, versículo 23, nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Fíjense que es lo que nos está diciendo. Fue pues necesario que las figuras, ¿qué eran figuras de las cosas celestiales? Toda la ley ceremonial. Eso eran figuras. El animal era una figura de algo celestial, que era Cristo. Las figuras del altar eran un reflejo de la cruz. Entonces, todas esas cosas celestiales, eso eran las cosas ceremoniales, que hasta estaban encubiertas. Entonces, lo que está diciendo en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son, dice, con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Que las cosas celestiales mismas. Ahora en Cristo tenemos las cosas celestiales mismas, ya el reino de los cielos, todo ya está revelado. Por eso nos está diciendo que las figuras que representaban algo, una imagen, algo que se asemejaba a lo que iba a venir. Vemos que estas cosas quedan atrás. Dice, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es el mejor sacrificio? Cristo. Cristo es un mejor sacrificio que un animal. Por eso es ridículo que los judaizantes prefieran un animal antes que a Cristo. Eso se da cuenta que nos damos cuenta que, por más que se sepan toda la Torá, alguien que sabe de que Cristo es el Señor y el Salvador, ya sabe más que los judíos, porque eso no pudieron entender. Entonces acá nos está diciendo que con mejores sacrificios que estas cosas celestiales son mejores que las anteriores. Entonces, ese sacrificio en la cruz es el mejor sacrificio que cualquier animal que pueda haber.
Entonces, y ahora nos va a hablar de esto, y hasta el mismo Señor, palabras de Él, fíjense. Pero ahora dicen, versículo 24, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? El tabernáculo era una figura de lo que está en el cielo. Era una representación en la tierra de lo que estaba en el cielo, donde está el trono de Dios, donde está el Señor. El tabernáculo está en el cielo. Ahora, lo que vemos es que este animal estaba en un tabernáculo terrenal, en la tierra, con hombres pecadores. El sacerdote era un pecador. Es más, después Nadab y Abiú mueren por fuego extraño y cada vez peor eran los sacerdotes. Pero ahora nos dice que, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos. Acá vemos que Cristo no entra a un santuario como el tabernáculo este, que estuvimos hablando de infecciones, de putrefacción, de que no hay agua. No, al santuario celestial entró. Entonces, no entró en un santuario hecho con manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo no entró al tabernáculo de Moisés, que era algo que era la representación del cielo, sino que fue al cielo mismo. Entonces, esto es algo revelado, esto es lo celestial. Entonces nos dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Yo creo que tendría que empezar, no digo a caer una lágrima, pero sí empezar a decir, wow, fíjense que nos está diciendo que Dios se presentó en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios, estaba toda la ira de Dios por nosotros. Estaba toda la ira de Dios Padre sobre nosotros para ejecutar su juicio por nuestros pecados. Pero luego del sacrificio en la cruz, el verdadero sacrificio, Dios se presenta, Cristo se presenta delante del Padre. Dios se presenta delante de Cristo para presentarse por nosotros. Por nosotros. Se me pone la piel de gallina y voy a hablar en lengua, me parece. Por nosotros. ¿Se entiende? Basta de sacrificio de animales ya, y es como para decir, wow. Y los judíos tendrían que estar saltando y decir, wow, ya se cumplió todo lo que estaba escrito, lo que veníamos haciendo, ya no es necesario. No, siguen abrazados a eso. No pueden hacer sacrificio porque no tienen el templo de Salomón en Jerusalén, pero quieren volver a eso. Pero ya vimos qué es lo que le pasaba a los judíos, que fueron excluidos. Entonces acá vemos que Jesús, vemos que entra en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Y esta es la historia más grande de amor que existe en la historia. No es la de Leonardo DiCaprio que murió por la chica en el Titanic o Casablanca, no sé qué películas de amor hay. Pero esta es la historia de amor más grande, que ahí es donde su pueblo, que estaba perdido, encuentra el acceso a poder llegar al Padre. Entonces, y en el versículo 25 nos dice, y no para ofrecerse muchas veces. Fíjense lo que está diciendo, no para ofrecerse muchas veces. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios que vimos, el holocausto lo tenían que hacer siempre. Habían sacrificios diarios y habían sacrificios al año. Pero acá Cristo dice, ya no es necesario hacer todos los días sacrificios. Fíjense cómo queda abolida la ley ceremonial en Cristo. No tenemos que hacer todos los días esta ceremonia. Entonces, y no para ofrecerse muchas veces. Cristo no va a morir muchas veces en la cruz. Una vez y ya está, por eso nos dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Esto es lo que nos dice, que no es como antes. La ley ceremonial queda abolida. ¿Por qué? Porque ya no se ofrece muchas veces como hacía el sumo sacerdote, que tenía que entrar al lugar santísimo y pagar por su pecado, luego por el pueblo y luego. No, ya está. Entonces, ahora lo que nos dice en el versículo 26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, fíjense la consumación. Una de las 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz fue antes de morir, Padre, consumado es. Ay, se me pone la piel de gallina. Consumado es. ¿Qué significa esto? En la cruz, cuando Cristo ya estaba, dice, ya está terminado. Fue terminado el plan de salvación. Consumado es, que significa terminado. Todo lo que se empezó, todo lo que estaba revelado, ya está, Padre. Ya está terminado. Entonces, esto es lo que nos dice. En la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, vieron que está hablando de Cristo, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo es que este sacrificio
cuando dice consumado es, ahora sí se presenta por el sacrificio de sí mismo para el pecado de nosotros. Entonces, y muchos quisimos pegar los pecados con las asistencias y diezmos y ofrenda. Exactamente, exactamente. Porque acá está hablando de la salvación. Este es el plan de salvación. Después está el proceso de santificación, que en ese proceso, sí, tenemos que mortificar el pecado, como lo que hice antes. Obviamente que tiene que haber una salvación primero. Entonces, debemos mortificar los pecados, debemos ofrendar de un corazón generoso y de amor, como dice Corintios. Diezmar no, porque quedó en la antigua ley, en Cristo queda abolido. Sería ridículo decir, bueno, Cristo me abolió esta ley ceremonial, pero esta no. Entonces, lo que vemos es que hoy hacen abuso con esto de las leyes, con esto del diezmo y estas cosas. Pero bueno, acá estamos viendo el Cristo como el perdón de los pecados. Recuerden que el holocausto era para el perdón de los pecados, ¿eh? El hombre tenía que ir con su animal, poner la mano en la cabeza y pasarle todos sus pecados al animal y que el animal muera y ahí zafa por un tiempito más. ¿Se entiende? Entonces, por eso estamos hablando de que este es el mismo holocausto, pero por esto para darle la gloria a Dios. Por esto es lo que decimos, vemos cómo tenemos el plan de Dios revelado ya. En el versículo 27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Ahora está hablando del hombre. El sacrificio ya es una sola vez. No hay que hacerlo todos los días como los sacrificios como lo tenían que hacer antes. Por eso, cuando venga un judaizante, porque están muy de moda y creo que van a venir cada vez más fuerte, van a venir con ¿qué? La purificación. Es más, creo que 2 o 3 estudios atrás están esto que me pusieron, ¿es santificación o purificación? Me querían llevar a eso, pero acá no podía entrar en eso porque, bueno, estábamos estudiando Romanos. Pero lo que vemos acá es el plan de Dios revelado. Entonces, cuando vengan personas, es Cristo. No, porque es Cristo más la circuncisión. No, es Cristo, punto. No le alcanza a la gente con... Es Cristo más el libro del Mormón. No, es Cristo y la Biblia, punto. Cristo, la Biblia, por eso estuvimos estudiando las 5 solas. Anthony había publicado algo de las 5 solas de los Pente, debe ser, o de todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? El sacrificio verdadero y tenemos la revelación. Entonces, si viene una persona y te dice, yo te voy a sanar ungiéndote con aceite. El sacrificio de Cristo no hace falta aceite. No, vamos a tocar un manto mágico. No hace falta manto, ya con este sacrificio está todo. Si te falta algo más es porque no crees en este sacrificio. No, pero tenemos que decir shalom. No tenés que decir nada, Cristo ya murió. No, porque el pueblo de Israel, bendito pueblo de Dios, tenemos que decir Shaddai, tenemos que... No. Cada uno en la cultura que nació, entender que el sacrificio de Cristo en la cruz nos salva, nos perdonó los pecados. ¿Y qué más le podemos pedir a esta vida? ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo por excelencia la obra de la cruz. Entonces, acá nos dice que los hombres, es necesario que los hombres mueran una sola vez y después juicio. Esto es para los testigos de Jehová que dicen que no existe el infierno. Y los judaizantes también dicen que no existe el infierno. Que cuando habla del infierno está hablando del Gehenna, que era un lugar que se prendían fuego los desechos fuera de Jerusalén. No es eso. El infierno existe y por eso acá dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Morir una vez y luego juicio. Entonces, no existe el purgatorio. No es que muero y soy un alma en pena y que alguien que pueda pagar en el purgatorio por mí me lleva al cielo. Eso no existe, es falso. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno. Entonces, vos te morís y después, listo, descansás en paz. Entonces, Hitler está descansando en paz, Mussolini, Stalin, todos están durmiendo en paz, los señoritos. Entonces ahí tendríamos un Dios injusto, un Dios que no entiende nada de justicia. Pero acá la palabra nos está diciendo que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después juicio. Está bien, me vendrá uno con decir, bueno, pero Lázaro murió 2 veces, entonces, bueno, son excepciones de resurrección que eran para explicar algo. Obviamente que Lázaro murió una vez y resucitó, y después murió de vuelta. Y acá dice, no, los hombres morirán una sola vez, y Lázaro, no, bueno, no ese es el contexto y no ese es el debate. Pero sí que te morís y quédate seguro que después te espera el juicio. Y hay que ver si estamos preparados para eso. Y para eso estamos trabajando en esta tierra. Bueno, en el versículo número 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Por eso es un solo sacrificio.
Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces acá ya vemos un Cristo glorificado el que vendrá. Por eso, el Cristo que estamos viendo en la cruz, que está azotado, lleno de hematomas, clavado, humillado, semidesnudo. A ver, semidesnudo porque tenía el privilegio de ser judío, porque los judíos lo querían matar desnudo para humillarlo más, pero bueno, tenía el privilegio, fíjense el privilegio que le dieron los judíos, increíble, ¿eh? El pueblo de Dios, el pueblo santo, matando a su propio Dios. A ver, lo que vemos es que cuando Cristo está en la cruz, todo despedazado, todo desfigurado, burlándose, bueno, ahí está el pecado en Cristo, que se hizo de pecado. No es que él era un pecador, que era la carga de su pecado, no, él se cargó los pecados de nosotros. Entonces ahí en la cruz tenemos un Cristo pecador, podríamos decir, porque se cargó los pecados de la humanidad. Pero ahora en su segunda venida va a venir el Cristo glorificado, el que resucitó con un cuerpo glorificado y sin pecado. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este sería el arrebatamiento, no es el rapto, pero sí que los que le están esperando, los que están vivos en la segunda venida, este es el encuentro. Capítulo número 10. Hoy vamos a ver esto un poquito más y ya casi estaríamos. Capítulo número 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense la ley, ¿qué es lo que tienen? La sombra. Era una sombra de lo que era Cristo, estos sacrificios. Todas las fiestas y todo, era toda una sombra de lo que es en Cristo. Por eso nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense si no tenemos bienes, los bienes venideros. Claro, los bienes que están en Cristo, que están en la cruz. Entonces, los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas. ¿Se entiende? No es que seas la imagen de lo que era en el Antiguo Testamento, la ley ceremonial. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, fíjense que lo tenían que hacer cada año esto, y en Cristo es uno solo. ¿Se entiende? Entonces, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. A ver, ¿por qué lo tenían que hacer cada año el sacrificio? ¿Y por qué en Cristo una vez sola y para siempre? Porque el sacrificio de un animal no borraba el pecado, lo encubría solamente. Por eso la conciencia de ellos era siempre hacer el sacrificio, porque el pecado, la culpa, tenían que hacerlo. Hacían el sacrificio y ya de vuelta sucio, otra vez. Esta era la situación. Pero en Cristo ya está hecho una vez y para siempre. Entonces solo me tengo que arrodillar y pedirle perdón y corregir mi caminar. De esto se trata. Entonces, acá nos dice cada año, o sea que no borran. Versículo número 2 del capítulo 10. De otra manera, cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán más conciencia del pecado. Fíjense que lo que está hablando. Acá estamos hablando que de la culpa del pecado. A ver, yo puedo llegar a Cristo siendo un asesino, Hitler. Hagan de cuenta que se arrepiente a Cristo. Cristo le podría decir, Hitler, te perdono. Pero Hitler podría decir, no, ¿cómo me puedes perdonar? Siento culpa, siento vergüenza, me siento en esta situación. Bueno, así se sentiría si estaría haciendo el sacrificio de un animal, que la conciencia sigue estando mal, porque no hay perdón del pecado todavía, se encubre solamente el pecado. Pero en Cristo ya vemos que la conciencia del pecado se olvida, se borra. Todo mi pasado quedó atrás. Yo era de lo peor, como todos ustedes, como todo el mundo, somos de lo peor delante de Dios. Capaz que soy un buen vecino, una buena persona. Delante de Dios éramos lo peor. Pero en Cristo hemos sido perdonados, por más que haya sido un borracho, un asesino, lo que sea. Y cuando tengo el perdón, queda mi conciencia tranquila de que me perdonó. Y a mí me costó un par de semanitas cuando yo acepté a Cristo. Yo me sentía indigno, me sentía que no era merecedor de todo lo que estaba haciendo por mí. Yo decía, no, pero no puede ser que me perdone así, porque si no, acá hay algo raro, decía yo, re desconfiado. Me decía, no, te perdonó Cristo, sí, estoy arrepentido y lo que más quiero, pero no sé si, y tenía esa culpa. Eso es lo que me sentía indigno. Y por eso lloraba, era una etapa muy, bueno, como llegamos todos. Pero ¿qué es lo que pasa? En un momento, chau, se olvidó. Chau, ya está. Chau, pero no lo vuelvo a hacer. Y bueno, y ahí está la nueva criatura, ahí está la nueva persona que vuelve a nacer. Que ya la conciencia queda atrás. Entonces yo no puedo vivir mortificado, por más que venga Satanás y me diga, y es más, muchos hombres vienen y te remarcan cosas de lo que éramos de nuestra antigua vida, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Se entiende? Y esto es maravilloso, esto es algo que
Increíble todas estas cosas que estamos viendo. Versículo número 3 del capítulo 10. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. ¿Se entiende? Siguen haciendo sacrificios, ¿por qué? Porque la conciencia no queda tranquila después de un sacrificio de un animal. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Lo dice la Biblia. Y obviamente, ¿cuál es el libro que más odian los judaizantes? Hebreo. Como no sabemos quién lo escribió, a veces pensamos que es Lucas, pero no sabemos, no hay nadie. Los judaizantes no creen en este libro y dicen, no, porque no sabemos ni quién lo escribió. Pero claro, el tema es que atenta todo contra lo que ellos creen. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, todo lo que estaban haciendo, no pueden quitar los pecados. Entonces, todos los pecados que estuvimos estudiando en Levítico, esa persona que llevó el animal no queda perdonado de sus pecados. Por eso estábamos viendo de que era encubrir el pecado. Estar bien delante de Dios, de un Dios santo, un hombre pecador, de que estaba tranquila la cosa, pero no es que sus pecados habían sido, porque el sacrificio no era perfecto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo sigue ahora. Y acá los quiero ver. Miren, escuchen esto. Esto es terrible, esto es apasionante. Fíjense lo que dice en el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Fíjense lo que está diciendo. Acá hay una oración de Jesús, que este es el Salmo 40, del versículo 6 al versículo 8. Fíjense lo que dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¡Wow! Esto es al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Sacrificio, lo que estamos viendo en Levítico, y ofrendas no quisiste. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Porque el Padre le mandó, era una ley. Sí, todo bien. El Señor exigió como ley, pero eso no le agradó. Era lo único que tenía el acceso para el hombre, como llegar a lo que había establecido como el plan de salvación, pero esto no le había agradado, porque era un animal solamente. Entonces, acá lo que dice esta oración, que en este salmo, un salmo mesiánico, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Por eso, esto es lo que vemos en el Salmo 40, vemos que es una oración, pero es profética, está hablando de Cristo. Cristo hablando con el Padre, imagínense, Cristo que le dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Porque si hubiese bastado, Cristo dice, bueno, yo me quedo acá, no voy a ir a la cruz, no voy a andar orando y diciendo, pasa de mí esta copa, no voy a andar desnudo por ahí azotado por todas partes. Hubiese dicho esto Jesús. Pero Jesús dice, no, el sacrificio no lo quisiste. Esas ofrendas no las quisiste. Lo estableciste como ley, pero no te agradó. Más, me preparaste cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay algo que está a disposición, que Él mismo se ofrece para el sacrificio. Entonces lo que está diciendo, más, me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que estos pecados de animales, estos sacrificios de animales, todo no le agradó al Señor, porque era un animal. Y los judíos quieren volver a eso, esto es lo loco. Entonces acá Jesús mismo, en oración, en revelación, nos está diciendo que holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Claro, por eso no eran perdonados. No le agradaba, no satisfacía la ira de Dios. ¿Se entienden? Y en el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¡Wow! ¿Quién es este? No sé, yo amo a este Dios. Este es el que, yo a los judaizantes les digo automáticamente, mi Dios es este. Vino a la tierra y es carpintero. Era carpintero mi Dios. Y los irrita, se ponen locos. Hermano, fíjese, ¿cómo va a andar diciendo que tenés un Dios que es carpintero? No entienden nada. Quieren seguir con sus leyes. Entonces, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y acá vemos todo lo que nos decía Isaías 53. Isaías 9:6, que nos decía, un hijo no es provisto, Dios fuerte, un fiel consejero. Y después nos dice que por su llaga fuimos curados. Está hablando todo de esto, de lo que pasó acá. Eso es todo, ya estaba todo escrito en el Antiguo Testamento y los judíos ni se enteraron, hasta el día de hoy que no se enteran. Entonces, dicen, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Vieron que está diciendo? Que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya está escrito de él, del Hijo, ya estaba todo preparado. Versículo número 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron.
las cuales no se ofrecen según la ley. Entonces, acá estamos viendo que todo lo del Antiguo Testamento queda abolido en Cristo. No hay ley. A ver, tenemos que tomar el espíritu de la ley, pero no tenemos que hacer esas leyes, no tenemos que diezmar. Por el amor de Dios, evangélicos locos. Es una estrategia de los lobos rapaces para hacerse millonarios. Pero acá vemos la ley de Cristo, cómo queda abolida, porque el Padre no quería estas leyes. El Dios Padre estableció esto como algo momentáneo hasta que venga el Cristo, hasta que venga el Mesías, hasta que venga el sacrificio perfecto. Y después queda abolida toda la ley ceremonial. Y dentro de la ley ceremonial está todo, la circuncisión, está todo lo que es la ofrenda de panes, todo lo que es la ofrenda del pan sin levadura, las fiestas, todo. El pueblo de Israel, si era su cultura, sigan adorando, no pasa nada, pero es por Cristo ahora. Entonces, lo que estamos viendo es que nada de esas cosas, ni sacrificio, ¿qué sacrificio? Ni diezmo, ni ofrenda, no quería, el Señor no quería ni ofrenda. Ah, no, le estás robando a Dios, que sí, es otro contexto ese. Entonces, el Señor no quería ni sacrificio de animales, ni ofrendas, ni pan sin levadura, ni sacrificio, ni holocausto, ni expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te agradaron. Esto es lo que está diciendo el Señor al Dios Todopoderoso. Las cuales esas cosas ofrecen según la ley. Entonces, ¿queda claro que la ley queda abolida? ¿Que el primer pacto queda fuera de servicio? Porque hay un pacto mejor, hay un pacto nuevo, el de Cristo. Entonces, en el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Bueno, ahora yo voy a entrar en acción, dice el Señor Jesucristo. Yo entro en acción y lo que está diciendo, voy en acción porque al Padre no le satisface esto. Voy a tener que bajar yo a la tierra, dice el Hijo, que estamos hablando un mismo Dios manifestado de tres maneras, pero lo representamos como el Hijo para entender el plan de salvación y todo lo que estamos viendo. Dice, voy a tener que bajar a la tierra porque no alcanzan con estos animales, no alcanzan con esta ofrenda, no alcanza con esta ley, es insuficiente. Es un plan que no funciona porque al Padre no le satisface. Entonces, ¿por qué no le satisface? Porque el hombre no la puede cumplir. Les da una ley y el hombre no la puede cumplir, entonces el hombre quiere cumplirla y dice, los tengo que fusilar a todos porque mi justicia demanda juicio. Mi santidad demanda justicia, entonces tiene que ejecutar los juicios. Y el hombre está con los animales, no, mira qué bien que lo hicimos, qué santo que somos, pueblo de Israel, pueblo santo. Y el Señor dice, no alcanza con esto. Y Jesús dice, voy a tener que ir yo. Y yo voy a tener que pagar por ellos. Y no solamente por ellos, sino por toda la humanidad. Estamos hablando de los salvos, todos los salvos que están en toda la humanidad. Porque si no, se salvaría a todos y no es así el caso. Entonces, lo que está diciendo, quítalo primero. ¿Qué está diciendo? Quítalo primero. Que quede abolida la ley ceremonial. Que quede abolida todas esas ceremonias, esos ritos. Quítalo primero para establecer esto último. Que esto es la ley de Cristo. Que esto es la gracia. Que esto es el amor. Que esto es la salvación. Y todo lo que ya estuvimos estudiando con Pablo y con las epístolas. Y bueno, y por último, en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? En esa voluntad somos santificados, ahora somos santificados mediante la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? La del carnero. Después aparecen ofrendas de panes, ofrendas de palomas para los pobres. Hay ofrendas, todo tipo de ofrendas, que lo vamos a ver, que también representa a Cristo. Pero acá estamos viendo este sacrificio conforme al del Antiguo Testamento. Entonces nos dice, en esta voluntad somos santificados, ahora somos santificados. Fíjense que no dice purificado. No es que lavó el vientre con el agua como en el Antiguo Testamento. O como me quisieron preguntar el otro día si era santificación o purificación. Bueno, ahora somos santificados, no es lavar solamente. Ahora es algo espiritual, que es que me limpia, que me purifica todo mi pecado. Se limpia, se elimina y no queda culpa. Esto es lo maravilloso de este plan. Entonces, entonces nos está hablando que santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la ofrenda? ¿Cuál era el sacrificio perfecto? ¿Un macho cabrío? ¿Un buey? ¿Un carnero? ¿Una oveja? ¿Un cordero? No. La ofrenda más grande al Padre que sí satisfizo todo lo que es la ira de Dios, fue la ofrenda de su Hijo. Porque esta es la ofrenda, este es el sacrificio perfecto. Esto es lo que cambió la tierra, la humanidad, cambió todo.
Entonces, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. No tiene que venir a morir todos los días Cristo, como quieren hacer los judíos que quieren volver a los sacrificios. Lo mismo que los católicos, cuando están haciendo las misas, cuando están haciendo, están representando, no es que es un símbolo de la cruz de Cristo, no, ya la hostia y el vino están haciendo como que es el sacrificio nuevamente, como que le están volviendo a matar. No, la palabra dice que una sola vez y para siempre, y sin culpa. Entonces, si entendimos de que somos pecadores, de que somos rebeldes, de que somos malos, si entendimos todas estas cosas, y gracias a Dios que nacimos después de Cristo, porque si no tendríamos que estar con las ofrendas, o estaríamos fuera del pueblo de Israel, que no podríamos tener acceso, o estaríamos en el pueblo de Israel llevando algún tipo de estas ofrendas para encubrir el pecado y la culpa sigue. Y no se puede vivir con esta culpa. Pero en Cristo me perdonó todos mis pecados. Es más, ¿cuántos de ustedes sienten la paz de Cristo? Y no estoy hablando del sentir como que, ay, no, que tienen paz que no las tuvieron en el mundo. Bueno, esa paz que tienen es por Cristo, es por el sacrificio, es por todo esto lo que estamos viendo, y es impresionante todo esto. Pero esto recién empieza. Vimos el capítulo número 1 solamente. Entonces, volvemos a Levítico un poquito, lo último, ya está, yo creo que ya nos excedimos, pero vamos a llegar hasta el capítulo 2. Fíjense que nos está hablando en Levítico de lo que es la ley ceremonial, este animal. Ya vimos que tenía que ser una ofrenda de un ganado vacuno o ovejuno, macho, sin defecto. Tenían que llevarlo a la puerta del tabernáculo, en el tabernáculo con los sacerdotes, con todos los levitas, con la obra en el tabernáculo. Tenían que degollar el animal. La sangre que representa la vida tenía que ser derramada alrededor del altar. El altar de bronce es la cruz. Vemos que tenían que purificar las vísceras, esto todo lo que tiene que ver con los animales. Esta purificación nos hablaba de la santificación en el Nuevo Testamento. Bueno, después vimos que en el versículo número 14 del capítulo 1, dice, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto, aves de aves, acá nos está hablando que aparecen las aves, por eso les quiero sumar esto, porque estos eran animales vivos que podían hacer estos sacrificios. Entonces ahora nos está hablando de que podían llevar unas aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Bueno, acá aparecen aves, tórtolas o palominos. Esto nos habla que eran para las personas pobres. Imagínense que personas llevar un carnero, una oveja, capaz que tenían que trabajar todo el año y no tenían acceso. Entonces, ¿qué iban a quedar? Fuera de encubrir sus pecados por ser pobre. Bueno, Dios no hace esa acepción de personas. No es que dice, bueno, solamente los ricos van a tener este privilegio y ustedes no. No, 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 no. Al pobre le dice un ave. ¿Se entiende? Entonces, acá tenían que llevar un ave, un palomino o una tórtola. Entonces, acá estamos viendo que es el mismo efecto, pero para los pobres. Entonces, bueno, y así hemos terminado el capítulo número 1. Mañana vamos a ver el capítulo número 2, 3, 4. Vamos a ver si metemos todo mañana. Pero hoy vimos la introducción más el número 1, que es el holocausto, que vemos que es la cruz de Cristo. Y en todo, porque la clase que viene mañana vamos a ver las ofrendas de oblación, que era una ofrenda de un alimento, de comida, por ejemplo. Que también nos va a hablar de Cristo, porque hay que llevar pan y todas esas cosas. Entonces vamos a ver Cristo y nos tenemos que deleitar. Este es el objetivo. Así que bueno, hemos terminado el estudio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que seguramente les asustaba, yo sé que seguramente Levítico, es más, no son libros que se enseñan mucho en las iglesias. Bueno, no se enseña la Biblia directamente, pero yo sé que puede ser medio aburrido, pero si lo vemos con el contexto y tomar lo más importante, va a ser increíble, va a ser increíble. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, te damos gracias por este libro, por Levítico, por entender, Señor, cuál fue tu plan en el Antiguo Testamento para tus hijos, para el pueblo de Israel, Señor. Gracias por entender de que tu ley, de que estableciste el orden, las leyes sanitarias, Señor, para un pueblo, el orden, todo lo que es el orden social y todo lo que es la ley ceremonial, Señor. Pero es imposible, Señor, cumplir eso. Como seres humanos faltaríamos tanto a tantas cosas que es imposible. Por eso, gracias, Señor, que mandaste a tu Hijo amado para hacer lo que no podíamos hacer, Señor. Y es así como podemos acercarnos ante ti. Es así como te puedo orar, Señor, como una persona pecadora como yo puede presentarse delante del Padre. Bueno, a través de tu Hijo amado, Señor, a través de Jesucristo, yo y todos mis hermanos que están presentes, Señor, pueden acercarse hacia ti, Señor. Pueden acercarse porque ese sacrificio, Señor, que fue una vez y para siempre, Señor, bastó
para perdonar todos los pecados, Señor, todos mis pecados, y que tú no te acuerdas más, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, de que tú nos perdonas y no te acuerdas de ningún pecado, Señor. Si tú no te acuerdas, ¿yo cómo me tendría que estar acordando? No tendría que tener culpa, Señor. Y gracias, porque de a poquito vamos entendiendo este plan de salvación maravilloso, Señor. Gracias por tu amado Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, más revelación para mañana. Nos queremos seguir deleitando mañana, Señor, que en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, Señor, porque la ofrenda más grande fue tu amado Hijo Cristo, Señor. Por eso, Señor, ahora nos queda la obediencia, Señor. Obediencia quiero, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a la obediencia porque somos desobedientes por naturaleza. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Bueno, amén, mis queridos hermanos. Hemos terminado el estudio de hoy. Sí, no, igual los vamos a ver todos. Hoy vimos el capítulo número 1. Hay varias clases y vamos a ver el capítulo 11. Todos los capítulos vamos a ver, así que no se va a escapar nada, Anthony. Así que tranquilo. Ahí está, se cortó un poquito, pero bueno, los quería saludar. Así que bueno, saludo a todos, a Cristo Sin Fronteras, a Emilia, Cintia, Guille. Así que bueno, gracias por estar ahí. Y mañana 19:30 horas, Mario, querido, ahí, bien firme, Vane, gracias por estar. Así que, y Laurita también, que está firme desde el principio. Muy bien, la verdad que gracias a todos. Gracias a todos por... Ahí está, estoy viendo. Gracias a todos. Mañana, 19:30 horas, continuamos, como siempre, y sigamos con todo adelante. Así que bueno, saludo, Cristo Sin Fronteras, nos estamos viendo. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.